En uno de los patitos vamos a echar un vistazo un poquito más a todo esto que estamos viendo de esa caja que tenía en el trastero y que hace años que no le había echado un vistazo y que será la última oportunidad que podamos hacerlo antes de enviarlo al reciclaje, la mayor parte de ello. Eh, es una comparativa respecto de lo que pueda ser para vosotros vuestra propia experiencia al haber estudiado en la época del colegio, instituto, antes de la universidad, o lo que pueda ser ahora la forma de estudiar que haya en el momento actual. Vamos a seguir echando un vistazo. Esto sería en torno al bachillerato, la etapa final, año 98, 99, 2000. Y veríamos, por ejemplo, cosas como esta, en el segunda evaluación, bloque cuarto, iba a decir tercero, pero sería el origen de los estados modernos. Como avisábamos ayer, pues tendríamos aquí vocabulario respecto al antiguo régimen, monarquía absoluta, aquí tendríamos conceptos y tendríamos aquí esta situación. Esto sería la segunda evaluación y sería un examen. Un examen en el que veríamos que hay, bueno, este tema de los conceptos. Tendríamos aquí más conceptos, lo cual resultaría curioso porque habría preguntas que valdrían para según qué, sí, para suficiente, bien, para notable, y tendríamos aquí en el ámbito de la tercera hoja sobre la unificación alemana y sobre Norteamérica. ¿Mm? Que dos partidos políticos existen en Estados Unidos y esto sería para notable sobresaliente. Bueno, resulta ciertamente curioso el mencionarlo. Pero bueno, aquí tendríamos el examen, un examen que como se puede ver sería de 9,5. 9,5 Historia Universal, primero bachillerato, sería sobresaliente. Ahí tendríamos Juan Carlos Pérez Álvarez, en el que las respuestas serían pues, las siguientes. Papel del tercer estado en la sociedad del antiguo régimen. El tercer estado era mayoría en la sociedad, un 80-90%, y se dedicaba al comercio, a la agricultura, artesanía. No solo pagaban impuestos al estado, sino también al clero, diezmos, y a los nobles, derechos señoriales. ¿Cuál sería la ilustración? Ahí tendríamos lo de la ilustración. Bueno, pues me parece que lo del despotismo está incompleto. El despotismo ilustrado fue una revisión del absolutismo en la que incidía de manera especial el nuevo movimiento ideológico de la ilustración. No triunfó, fracasó, al mantener las diferencias sociales y las luchas políticas y sociales. Incompleto, incompleto. Bueno, a ver qué más tendríamos por aquí. Sí. Preguntas más o menos cortas respecto de eh, ¿qué se derrumbó con la Revolución Francesa? Pues el antiguo orden político y social. Eh, las preguntas para bien, notable y sobresaliente las tendríamos aquí. Acerca de la Constitución de 1793, que no se llegó a aplicar. Eh, los objetivos del Congreso de Viena, cuáles eran. Las tres leyes fundamentales, cuáles fueron. Ahí estaríamos respecto de la Revolución Francesa. La idea de Estado, sufragio, derechos, poder legislativo y ejecutivo. El nuevo gobierno dentro de la propia Revolución Francesa, que sería la Constitución de 1795, y luego la Constitución de 1800, y luego resulta curioso porque evidentemente esto es un error. ¿Qué es un fuero? Son los privilegios o exenciones que se conceden a una ciudad, a un territorio o a una persona. El problema sería que estos se le conceden ¿m? A un territorio se le puede conceder, pero a algún otro territorio se le puede reconocer un privilegio como privileges
Ley previa. Ley previa a la que viene después, que considera a esta un privilegio, pero no un privilegio como un elemento superior de diferenciación, sino la ley que venía antes. Y ese reconocimiento de privilegios hace que, por ejemplo, haya fueros que son una realidad y fueros que son otros en la idea de conceder. Esto tiene larga duración porque el canónigo Llorente, a sueldo de Godoy, estableció a comienzos del siglo XIX la idea precisamente de que se le conceden los fueros a los territorios vascos. Y si un rey se lo ha concedido, otro rey se lo puede retirar. Ahí estaría parte del intríngulis a la hora de este tipo de debates. Por eso las definiciones son importantes, cómo se definen las cosas. Ahí encontraríamos el tema de qué sería el federalismo y qué sería el absolutismo. En cualquier caso, parece que gustó este modo de responder hasta el punto de haber recibido ese 9,5. Luego nos encontramos con este, que sería de un 8,25. Que pone, a ver qué pone aquí. Fíjate en el SF. En el SF. ¿Cuáles son los pilares del liberalismo en el orden político y social? Y esa estaría mal. Estaría mal. Mal. ¿Cuál sería según lo que respondí? El liberalismo se basa en un aumento de la participación social en la política conjugada con una participación efectiva de las Cortes en las decisiones de los poderes legislativo y ejecutivo del país. Se intentará imponer el sufragio universal y recortar el poder absoluto del rey. O tenemos qué tipo de soberanía defienden los liberales durante la segunda restauración, qué sistema político siguió vigente en Europa. Define nacionalismo. Define nacionalismo, igual estaba mal. Es un movimiento que defiende que todo pueblo tiene derecho a constituirse en nación soberana con una constitución propia. Los nacionalistas surgen entre las clases media y alta, coincidiendo con los grupos liberales. Y pone, te lo inventas, no tiene nada que ver con el significado de nacionalismo. O sea que nacionalismo no sería esto, no sería, es un movimiento que defiende que todo pueblo tiene derecho a constituirse en nación soberana con una constitución propia. Vale, ahí está el choque. La unificación italiana. Vamos a ver qué había por atrás. Pues atrás no hay nada. Atrás no hay nada. Pero sí está en lo del nivel de sobresaliente. Aquí estaría. Acerca de cuando se produjo la primera intentona liberal. Bueno, pues ahí tendríamos el Imperio Otomano. ¿Qué sería? Absolutismo. Imperio ruso sufre reformas liberales. Bueno, estaría Alejandro II, pero ahí se encargaría después Alejandro III de Estados centroeuropeos. Régimen mixto. Mixto, como sándwich mixto. Y el Japón sería mixto, régimen liberal con el gobierno en manos de una élite y que hay que contar con la figura del emperador. Con la diferencia de que el emperador se sobrepuso a la figura anterior del shogun. Pero bueno, estaría. Que sería un punto. La primera intentona se dio en 1820 con el pronunciamiento de militares que consiguieron un poco. Estaría hablando de riego. Quíntuple alianza, los 100.000, sí, los 100.000 hijos de San Luis. Se consolidó políticamente tras la guerra de secesión. ¿Por qué se produjo la guerra de secesión? Y solamente daban un punto. Solamente daban un punto por una pregunta que Emilio Ablanedo tarda un montón, a pesar de que él diga esclavitud. Un poco como Apu respondiendo.
Pero ciertamente aquí tendríamos la respuesta que puse yo. Tal vez distinta a la de Apu, pero bueno. La guerra de sucesión se produjo por diversos factores. El norte era industrial y el sur agrícola. El sistema social del sur chocaba frontalmente con el de los estados del norte. El tema de la esclavitud. La existencia de dos presidentes para un país. Allá estaríamos entrando en el periodo entre lo que supuso noviembre de 1860 respecto de marzo del año 1861. Es decir, yo aquí no me equivoco. A pesar de que igual no lo podía justificar de la manera en la que puedo justificarlo hoy. Pero esa situación respecto de las elecciones de 1860, en la que hubo una división en el Partido Demócrata entre los demócratas del norte y los demócratas del sur, propiciando que esa división, como le ha pasado respecto de Pezeshkian, el presidente de Irán, que dicen, bueno, por la división de dos extremistas, bueno, pues dividieron el voto y pudieron hacer posible que el actual llamado presidente jefe de gobierno de Irán, bueno, pues pudiera alcanzar ese puesto. Pues algo parecido pasó en 1860 con el ámbito de Estados Unidos y permitió que Lincoln fuera presidente. Pero en ese momento de transición, que en aquel momento era entre noviembre hasta el 4 de marzo, estaríamos hablando de 5 meses, el presidente saliente fue un poco de tratar de templar gaitas, de manejar, oportunidad que sirvió para que el sur se organizara, se estructurara, acabaran tuviendo a Jefferson Davis como presidente, con lo cual esa idea de la existencia de dos presidentes para un solo país reflejaba la noción de que había surgido un país nuevo, que era la Confederación, para cuando Lincoln juró el cargo el 4 de marzo de 1861. Pero bueno, aquí pone, oh, había diferencias económicas y políticas. Bueno, diferencias económicas viene aquí. Sistema social del sur, el sistema social y también el sistema económico. Aquí está. La forma social chocaba frontalmente con los estados del norte, el tema de la esclavitud y el tema de, bueno, el tema de del algodón claro, aquí está, y la palabra está aquí, pero pone, ¿y la causa? ¿Cuál es la causa de la guerra de secesión? Pero no la he puesto aquí, no la he puesto, bueno, en cualquier caso, 0,25 como un subus. ¿Qué fue la república? ¿Qué es lo de nacionalizar? ¿Qué es un plebiscito? Resolución por mayoría, no, pluralidad de votos. Vale. Así que, bueno, pues aquí hubo una merma de resultado por formulaciones partidistas. El tema del Congreso de Viena, que tendríamos aquí. Ese congreso en el que en teoría, bueno, pues Olivenza tendría que haber sido parte de Portugal, pero bueno, aquí vendríamos eh, documento en el que pues, las grandes potencias contratantes en Bretaña, Prusia, Rusia, Austria se comprometen solemnemente a reunir los medios de sus estados respectivos para mantener en toda su integridad las condiciones del Tratado de Paz concluido en París el 30 de mayo de 1814. Ahí estaría esta vicisitud. Este sería el texto a comentar. ¿Cómo? A ver si... ahí lo tenemos. Este sería el texto. Ahí lo podéis ver. ¿Cuál sería el texto? Y aquí tendríamos un comentario de texto, como podéis ver, escrito a mano, el día 17 de diciembre del año 98, en el que el presente texto es de carácter político y judicial, pues se trata de un sistema articular de una condena unánime de unas naciones han hecho acusación a Francia. El autor sería el conjunto de monarcas, Gran Bretaña, Prusia, Rusia, Austria. Pongo Austria-Hungría a pesar de que técnicamente no.
El destinatario es público, la cronología sería el siguiente, antecedente sería el Imperio Napoleónico, su caída como simultáneo, el Congreso de Viena, la restauración y como consecuente citaríamos las luchas contra el absolutismo, 1820, 1830, 1848, el fomento del nacionalismo y el liberalismo. La idea principal es que hay un tratado en el que tras vencer a Napoleón intenta restaurar el antiguo orden imperante instaurando la quíntuple alianza. El antecedente de Napoleón y su imperio tras sus extensas luchas de la Revolución Francesa, el ejército había adquirido una gran importancia. El poder civil débil se cobija en él. El 18 de noviembre de 1799, Napoleón da un golpe de Estado y se instaura en el poder. Dota a Francia de una nueva constitución que pasa al directorio de 5 miembros del consulado. Napoleón, asesorado por otros 2 cónsules, y el poder legislativo lo elegía directamente a Napoleón. En 1802 se nombra cónsul vitalicio y en 1804, gracias a las victorias militares y al bienestar económico, se nombra emperador en una pomposa ceremonia en la que estuvo invitado hasta el Papa. Se intentó instaurar la paz, que se consiguió, pero la beligerancia en que se encontraba Gran Bretaña con Francia, tras el intento de esta de quitarle los mercados europeos y coloniales, era notable. La campaña empieza en derrota en Trafalgar, 1805, ¿no? Pero logrará grandes victorias en Centro Europa contra los austríacos, los rusos, Austerlitz, Jena, Friedland, y una victoria en Italia que hizo rememorar el paso de Aníbal por los Alpes en Marengo. En Tilsit firma un tratado de paz con los rusos, impone un bloqueo marítimo a Gran Bretaña, pero Portugal se niega con el pretexto de invadir Portugal, invade también España. Pero el 2 de mayo de 1808 los madrileños se rebelan y más tarde será en Bailén donde será vencido Napoleón. Esta victoria tendrá resonancia internacional. La cercana campaña de Rusia era que la derrota sea trágica. Rusia se había preparado en el repliegue y no dejaba conquistar sus ruinas. Entonces contraatacaron los rusos una vez después de haber tomado Moscú, pero le sirvió de poco. Em, bueno, pues contraatacaron y Napoleón retrocedió. En Leipzig, Austria, Gran Bretaña, Prusia, Rusia y Suecia se alían para vencerle y tiene que acudir a París para defender la nación. Es deportado a la isla de Elba, cerca de Italia, pero volverá para el periodo de los 100 días, en el que no contaba con el apoyo anterior en la batalla de Waterloo, es derrotado frente a un ejército anglo-holandés y otro prusiano. Entonces es deportado a la isla de Santa Elena, en el Atlántico Sur, donde terminaría sus días. Como simultáneo estaría el Congreso de Viena. El Congreso era un intento de las potencias vencedoras de Napoleón de volver a la situación anterior a la que Napoleón asumiera el gobierno de Francia, quitando a Francia las posesiones territoriales conquistadas. Gran Bretaña logró puntos estratégicos en el Mediterráneo, en el Atlántico y en el Índico. Austria logró la hegemonía en Italia y se logró que Países Bajos, es decir, Holanda y Bélgica, se unieran en el reino de los Países Bajos. El Congreso se celebra en Viena y dura 9 meses. Será el inicio de la restauración. Cierto es que luego, en 1830, Bélgica volverá a brillar. Aquí tendríamos la prueba de acceso a la universidad. De las 4 cuestiones, 2 textos y 2 preguntas, el alumno deberá elegir 2, un texto y una pregunta. Aquí tendríamos, bueno, pues esto sería un texto, ¿no? Tendríamos aquí el tema de la creación del hombre del ciudadano 1879 y luego la revolución china. ¿eh? Cierto es que se nos dio para que eligiéramos, pero elegimos esta situación en el que aquí vemos un 9, un 9, un sobresaliente 20 de enero de 1999 con un punto de 1, 2 de 2, 1 de 1 y 5 de 6. Este texto tiene carácter jurídico al ser un sistema articular para regir los derechos de todos los seres humanos. El autor sería la Asamblea Nacional Francesa, representante del pueblo francés, el cual es destinatario del documento, al menos en primer término. La cronología del texto describe una crisis económica y una crisis política influida por una nueva ideología que nacía obligada a convocar los estados generales. Esto llevará a un hecho simultáneo al texto: la convocatoria de la Asamblea Nacional y la promulgación de la Declaración de los Derechos del Hombre. Como consecuencia se promulgará la Constitución de 1791 y se ejecuta la monarquía.
La idea principal del texto es la promulgación de unos derechos como la igualdad, la libertad, la soberanía nacional, la propiedad privada, de los que todo el mundo deben ser poseedores. El antecedente del texto da primero con una crisis económica que venía de la suma de un invierno excesivamente frío que destruyó la cosecha de 1789 con una bancarrota del Estado por unos impuestos que no se pagaban. Los privilegios nobles, alto clero, no pagaban porque tradicionalmente y por una concesión real que también les daba derecho a cobrar impuestos al tercer estado, derechos señoriales, la nobleza, diezmo, anotarse el clero. El tercer estado tradicional, pagador de impuestos, no pagaba porque no tiene con qué hacerlo frente. Se produce la revuelta de los privilegiados, pues el rey les pide a ellos que tienen dinero, que tapen el agujero de la hacienda real. Pero estos se revuelven por no querer empezar a pagar impuestos. Y esto, hago un salto respecto de algo que creo que no pone aquí, que estas son las consecuencias de la Guerra de los 7 Años. En el ámbito británico, la independencia de las colonias. En el ámbito francés, la Revolución Francesa. Políticamente, tras unas guerras en el exterior, sí, el tema este, esencialmente en Estados Unidos durante la Guerra de Independencia, pero también la Guerra de los 7 Años, eh, eh, durante la Guerra de Independencia y Canadá. Claro, es cierto el tema de Canadá. Canadá como tal se funda en 1857, es cierto. Pero tendríamos la guerra británico-canadiense, bueno, estadounidense, británico-canadiense, en 1812-1814, pero eso sería línea intercostal, ¿no? Desgastó también el arca de la Hacienda Real. Si todo esto fuera poco, el nuevo modelo de fortismo ilustrado no era más que un absolutismo monárquico maquillado. En el absolutismo, el rey controlaba todo el poder y en el despotismo, el rey aparentemente compartía el poder con las cortes, pero designaba personalmente a quienes componían esas cortes. La ilustración es un nuevo hito ideológico que proponía la razón como prioridad sobre las emociones. Ya. Ilustrados como Montesquieu, Voltaire, Rousseau y Locke escribieron sobre la necesidad de imponer libertades inalienables sobre las vidas de los tiranos del mundo, cosa que iba en contra del régimen imperante en ese momento, el absolutismo. Dados todos estos ingredientes, el rey convocó una muy antigua institución francesa como son los Estados Generales. Llevaba mucho tiempo sin ser convocada y solo se convocaba en casos de necesidad extrema como esta. Al entrar, lo primero que se discutió fue cómo iban a votar las leyes o propuestas que allí se presentaban. Una opción era votar por estamentos, pero esto acarreaba que los privilegiados siempre ganarían. Dos, nobleza y clero, contra uno, tercer estado. La segunda opción, que le resultó vencedora, daba como victoria segura al tercer estado. Voto por cabeza, 90% tercer estado contra 10% privilegiados. Durante las reuniones se presentaron los cuadernos de quejas, recogidos por todos los pueblos de Francia y fueron presentados por el tercer estado, ayudado por la parte más preparada de esta, la burguesía. Mientras se produjeron dos hechos importantes, la toma de la Bastilla y Le Grand-Père. La toma de la Bastilla, una prisión de los presos políticos de París, fue un hecho más simbólico que práctico. Significaba que se estaban en contra de la monarquía, pues los presos de esa cárcel eran contrarios a la monarquía. Se organizó un nuevo ayuntamiento y se nombró a Lafayette marqués. Le Grand-Père fue el asalto del tercer estado a los castillos de los nobles en el campo. Este hecho produjo que la servidumbre y los derechos señoriales en el campo fueran suprimidos. Es significativo, pues el 80% de la población en el campo trabajaba. En los estados generales el rey obligó a aceptar a los privilegiados que el pueblo francés se reuniera en asamblea y que pagaran impuestos. Como hecho simultáneo, se convocó a la Asamblea Nacional Francesa, quien promulgaba la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Esta nueva ley era la promulgación de unos derechos como la libertad, la igualdad, la soberanía nacional y la propiedad privada, de las que todo el mundo debía de ser poseedores. Y aquí hay una cosa de... Bueno, ¿y qué más?
pues pareciera que habían pensado la profesora que había que poner más. Pero no, continúa. Como consecuencia de esta asamblea se transforma en la Asamblea Nacional Constituyente para dar forma a la Constitución de 1791. Esta constitución, de carácter monárquico, daba el poder ejecutivo al rey, el legislativo a una asamblea legislativa elegida por sufragio censitario y el judicial a unos jueces independientes. Los radicales no estuvieron muy de acuerdo, ejecutaron a los reyes y promulgaron la nueva constitución de 1793 tras dar un golpe de estado. Tendríamos aquí, vamos con más cosas. Tenemos el tema 3, el antiguo régimen, que se caracterizaba por el ámbito... Esto se ve poco, se ve mal, ¿no? Bueno, aquí se ve un poquito. Cómo era políticamente, cómo era económicamente. eh, tiene su aquel a la hora de ver un poquito cómo era la visión, bueno, con la Constitución. Aquí tendríamos una revisión. Voy a enseñarlo, simplemente por si alguien quiere pararlo y echar un vistazo. Aquí tendríamos cómo está escrito respecto de la religión, los privilegios de la nobleza y el clero, respecto a la política. Aquí nos encontraríamos con lo que sigue, a ver si lo coge. Despotismo ilustrado, en fin. Es raro que, bueno, pues claro, tiene que hacerse a la letra de un servidor, en el que, bueno, pues tiene su complicación a la hora de tratar de... Ahí está. Ahí, pues creo que la ha cogido. Ahí estaría lo del despotismo ilustrado, las expresiones revolucionarias, la independencia americana, la revolución francesa, y estaría todo esto. Vale, pues continuamos para bingo, en el que, pues aquí detrás nos encontraríamos con la Constitución de 1787, que resulta curioso. Eso sería en Estados Unidos, claro. La Revolución Francesa, que sería 2 años después. En 1787 sería, creo que el año en el que se reconocía a Estados Unidos por Reino Unido. Declaración de los Derechos del Hombre, tema de la Constitución Francesa de 1791. Aquí tendremos respecto del terror, le terror, el tema de los girondinos, quienes eran los jacobinos. La llanura mantendrá una postura centrista. La Constitución, ¿qué tipo era? República, sufragio universal, derechos, el poder legislativo, poder ejecutivo. ¿Cómo era la Constitución? Que no se llegó a aplicar. Y luego la fase radical que finalizó en junio de 1794 con un nuevo golpe de Estado. Es que, como dicen Alberto Garín y Fernando Díaz Villanueva en su libro Contra la Revolución Francesa, esta contiene de todo. Es como un tutti frutti, es una Macedonia. Aquí tenemos luego la Constitución de 1795, con República Burguesa, que se suprime el derecho en el que se tiene que los hombres han nacido libres y en derechos iguales, sufragio censitario, directorio de 5 miembros, Consejo de los 500, Consejo de los Ancianos, el golpe de Napoleón, y el nuevo gobierno evolucionó a posturados conservadores, cómo era socialmente, cómo era políticamente, la restauración, cómo va a ser, el Congreso de Viena, cuáles serán sus principios, pues ahí tendríamos respecto de la situación. ¿Cuáles serían los países que formarían la quíntuple alianza? Que serían Rusia, Inglaterra, Austria, Prusia y la propia Francia. Bueno, resulta ciertamente curioso que estos países pretenden garantizar la paz de Metternich, el Congreso de Viena, la aparición de dos bloques. Y en teoría, pues tendremos ahí la situación respecto de quién apoyará a los carlistas.
los prusianos, los austríacos y los rusos. ¿Quién apoyará a los liberales? Pues, Francia, Inglaterra y también Portugal. ¿Eh? Ahí tendríamos todo esto en el que, bueno, pues poco a poco tenemos aquí algunas preguntas, respuestas respecto de este periodo con lo que supone toda esta realidad en la que mezclamos que sí Francia, que sí Reino Unido, que sí Estados Unidos y un poquito de España como trasfondo a la hora de poderlo visualizar. Em, en un temario que, por supuesto, cuando llegue la época de ver los libros, seguramente lo acabaremos viendo, los libros de texto, antes de regalarlos al aula de cultura. Aquí tendremos restauración, frutismo, nacionalismo, en donde esta tendría que haber sido la respuesta que debía haber puesto. El nacionalismo es una ideología que se basa en la exaltación del sentimiento que une a los hombres a un determinado espacio geográfico, que poseen una lengua, una cultura y un derecho propio. Es decir, que esto podría hacer, según esta definición, que muchos partidos políticos de hoy que no se denominan nacionalistas, pues serían nacionalistas. Existirán los unificadores, Italia, Alemania, luego la situación de Polonia, Finlandia, Bélgica, Grecia, etcétera, etcétera. Y aquí ponemos esto, lo que puse yo. Los nacionalistas propongan un Estado para cada nación y un régimen constitucionalista. El nacionalismo aparece en la sociedad dentro de los grupos intelectuales y coincide con los grupos liberales, que es lo que puse yo en el examen. Un sentimiento unitario de Italia proviene de las luchas contra Napoleón, incluyendo su bandera. Tendríamos de unificar a Roma, otros a Piemonte. La idea, luego Cavour, luego tendríamos a Garibaldi haciendo sus cosas. Luego Prusia, la unificación alemana. Luego tendríamos el tema de 1834, la formación del Zollverein, la unión aduanera de los estados alemanes. Luego unión monetaria. Luego tendido ferroviario conjunto, desarrollo de navegación fluvial. Y Prusia aceptó un régimen liberal a compartir con el autoritarismo. Austria era el principal enemigo en torno a Prusia, por su rey Guillermo, el canciller Bismarck y de un ejército muy poderoso que evitaron la unificación en 1848 con la Dieta de Frankfurt. Y tendríamos el tema este del régimen democrático, el estado de una sociedad democrática, el sufragio universal y bueno, pues esta etapa desarrollada, Europa desarrollada, democracia, Imperio Otomano, absolutismo, Imperio Ruso, reformas liberales, pero solo con Alejandro II, Ojo, cuidado, no se me vayan a emocionar. Luego los estados centroeuropeos, en teoría, ahí, con un régimen mixto, sándwich mixto. Ahí tendríamos el tema de Japón y el tema de Norteamérica con la guerra de secesión, en el que, pues vemos ahí, la causa de originó la abolición de la esclavitud. Bueno, los republicanos y los demócratas, los partidos. Ya, pero hay un pequeño problema, ¿no? Respecto de, claro, los demócratas y los republicanos no son los que serían en el siglo XX. La política expansionista e imperialista sería la política llevada a cabo por los Estados Unidos y se anexiona al Caribe, Cuba, Puerto Rico y Filipinas en una guerra contra España, que viene ahí en pequeñito. España se jibarizó con Estados Unidos en 1898. Pobre España. Y pobre Casa de Sabino Arana, que en una manifestación en Bilbao, precisamente en aquellos sucesos en 1898, dieron un voltio desde la Gran Vía para pasar por delante de la Casa de Sabino y tirarle unas piedras. Aquí tendríamos el origen de los estados modernos, segunda evaluación, 2 conceptos. Solo 2 y tenemos varias páginas. Vaya, sí que dio para mucho lo de los 2 conceptos.
políticamente, económicamente, socialmente, qué pretende el movimiento ilustrado, papel del clero, nobleza en antiguo régimen, papel del tercer estado. Aquí tenemos y que es la ilustración, que sería la ilustración. Aquí tendríamos la situación respecto de propuesta ilustrada respecto a religión, privilegios de la nobleza y el clero y la política. Tendríamos la propuesta de Locke, de Montesquieu y de Rousseau. ¿Y consiste el Deportivo Ilustrado? El triunfo. ¿Cuáles serían detonantes de las revoluciones liberales? Los acontecimientos políticos más importantes del siglo XVIII. Lo americano y la Revolución Francesa. ¿Qué consiguieron los revolucionarios en América? ¿Qué consiguieron? Pues aquí estaría. Consiguieron no pagar los nuevos impuestos que limitaban su comercio interior, establecidos por el Parlamento de Londres. No taxation without representation. Cuando se aprueba la creación de independencia de los 13 Estados Unidos, bueno, teoría, la creación de independencia se aprueba el 2 de julio de 1776, pero normalmente se toma la situación respecto de pues, el 4 de julio. Lo mismo que hay presidentes provisionales antes de George Washington, pero no encaja muy bien con la redacción oficial. La Constitución de 1787. Luego, la situación francesa, ahí tendríamos qué pasó con el terror, qué idea tienen los girondinos jacobinos y la llanura. Esto es un poco lo mismo que hemos visto antes, en forma, digamos, más o menos bruta, y aquí estaría más o menos bien escrito. Aquí tendríamos esto respecto de el momento que finaliza la fase radical, la Constitución de 1795. Bueno, pues aquí estaría lo mismo, pero en bonito, en bien puesto, con su subrayado. Aquí tendríamos esto, bien puestito, seguro que lo podéis ver. Ya el Congreso, 1830, qué bloques, las preguntas con la respuesta. Bueno, pues esto evidentemente era difícil ponerlo en esquema, pero se podía poner en resumen. Había esa noción, aquí estaría, la intentona de 1820, el ciclo revolucionario en 1830, las grandes potencias. Es una letra bastante abigarrada la que está puesta ahí, es difícil tal vez de leerlo. Y tendremos las consecuencias de 1848. eh, a ver. Sí, ahí está. Aquí se domina la segunda restauración. Restauración en política internacional. ¿Qué sistema político? Pues el absolutismo. Y aquí viene lo de definición de nacionalismo, en el que pone esto de ¿qué dos tipos de nacionalismo se dan en el siglo XIX? Existirán los unificadores y por otro lado los separatistas. Ah, nacionalismo unificador sería el unificador italiano y alemán. Y los nacionalismos separatistas serán Polonia, Grecia, Bélgica, países que hoy existen, y que entonces serán considerados nacionalismos separatistas. ¿Qué tipo de régimen político propongan los nacionalistas? ¿En qué capas aparece el nacionalismo? Aquí pondría que propongan un estado para cada nación con un rey, con un régimen constitucional, no exactamente con un rey, podría ser república.
nacionalismo aparece en la sociedad dentro de los grupos intelectuales coincidiendo con los liberales. Unificación italiana, había por ahí la situación de Italia, Cavour, Garibaldi, el rey del Piamonte, un Piamonte que tenía la bandera proveniente de esa situación con Napoleón. Y pues ahí se ve respecto de el verde piamontés, respecto de el azul francés. Unificación alemana, la protagonista, pero claro, cuando surgió la dieta de Frankfurt de 1848, no era todo lo que querían los... y hubo que esperar a la resolución de la guerra franco-prusiana en el Salón de los Espejos de Versalles, en el que se producirá la unificación. Porque el principal enemigo era Austria. Había esa disposición de, ojo, cuidado, porque igual la unificación de Alemania se puede hacer a través de Austria o se puede hacer a través de Prusia. Y evidentemente había proyectos políticos distintos. Lo mismo que en Austria había habido una guerra sucesoria y antes había sucedido también en Polonia. Razón por la cual acabaron disgregándola desde fuera. Pero bueno, ahí cuál sería la principal característica de los regímenes, que tendríamos sociedad democrática, papel que va a jugar el Estado. 1871, cuáles serían los estados europeos constitucionales. Bueno, pues ahí tendríamos más preguntas y respuestas en las que continuaría por aquí al respecto de que aquí continuaría con esta finalización acerca de Norteamérica y de la guerra de secesión. Estaría respecto de esa pregunta de cómo se consolidó después de la guerra de secesión. Y aquí tendríamos algunas preguntitas respecto del origen de los estados modernos, en el que habría esto, qué sería el antiguo régimen, qué sería la ilustración, el absolutismo, qué sería el fuero, con la palabra que decíamos antes de lo que es una concesión, pero que es mentira, no tiene por qué ser así, la definición tendría que ser más amplia. Tendremos lo de la burguesía y tendremos aquí atrás el bipartidismo, constitución, democracia, y luego la segunda parte, con el intervencionismo, deportismo ilustrado, nacionalismo, respuesta a la pregunta 40, el diezmo, república, lo que es contrarrevolucionario, que sería la revolución. Y aquí tendríamos esto, en donde vendría lo de nacionalizar, un pronunciamiento, plebiscito, que sería un plebiscito, que sería el centralismo, que sería vitalicio y que sería burocracia. Burocracia sería simplemente el sistema de organización administrativa que controla leyes, aduanas, impuestos fundamentales. Ahí tendríamos que sería eso. Luego tendríamos cosas como esta, que vendría a ser, bueno, pues alguna respuesta respecto de crisis, absolutismo, poder exclusivo, todo para el pueblo, pero sin el pueblo, el despotismo ilustrado. Tendríamos aquí esto de las etapas de la revuelta de los privilegiados, como serían las etapas respecto de la llamada Revolución Francesa, en el que pues, acaba sucediendo respecto de la toma de la Bastilla, esto sería, creo yo, un borrador. Aquí tendríamos prueba de acceso a la universidad, tendríamos esto en el que se va poniendo pues subrayado como era esto de la declaración que hicimos, visión del examen. Aquí tendríamos un texto jurídico, sería un pequeño extracto respecto de lo que pudiera ser una pequeña respuesta, en el que parece que está más o menos bien, pero digamos que esto sería un pequeño esquema a desarrollar como se dio en el momento del examen. Aquí tendremos un comentario acerca de bueno, pues lo del comentario este, que bueno, a veces había que hacerlo en borrador antes de entregarlo bien. Que creo que hemos visto antes como formulación.
¿no? Y que, bueno, pues había que hacerlas más de una vez a la hora de que la letra fuera legible, de que la narrativa estuviera bien hecha, ¿eh? A la hora de tratar de poner en claro cuáles eran los principios que uno quería transmitir a la hora de hacer no solamente el resumen, sino que el espacio y el tiempo, es decir, el espacio de la respuesta en la situación de examen y también el tiempo en el que se construía la respuesta, era también parte del propio examen. Así que aquí tenemos esto del comentario y también tenemos aquí eh, esto de... bueno, antecedentes, en lo del comentario, antecedentes, cuál sería la crisis, el tema del impago de impuestos, cómo se genera, todo eso. Y todo esto ya lo hemos visto, ya lo hemos visto antes, en el que, pues aquí se va disponiendo a la hora de poner en negro sobre blanco, es decir, bueno, aquí en azul sobre blanco, eh, el tema de la desaparición del antiguo régimen con esa configuración del antes, durante y después de lo que supuso esa Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1791. Aquí tendríamos eh, un cuaderno del ámbito del tercer estado. Aquí, bueno, pues tendríamos esto. Aunque resulta curioso porque aquí tendríamos un elemento como sería el tema este, que sería varios encajes con lo que supone aquí, lo que era el libro, pero creo que cuando lleguemos a ver el libro en otro programa más adelante, los libros, aquí tendríamos las fotocopias respecto de ilustración, el despotismo ilustrado que era muy importante, parlamentarismo, a la hora de visualizar cómo era el tema de los ilustrados, los vemos ahí, que es un ilustrado, en la parte de atrás venía lo del despotismo ilustrado. Aquí, el carácter de los ciudadanos, tendríamos aquí todo esto, monarcas ilustrados, tendríamos aquí esto, de la enciclopedia de Voltaire, grabado de las enciclopedias, aquí estaría. Bueno, pues esto vendría a ser una fotocopia respecto de lo que era lo que proponía el libro de texto, en el que aquí se hablaba de despotismo ilustrado en España, de Carlos III, con el motín de Esquilache en el frente. Estaría una foto de este muchacho que hizo exprentis, hizo mm, una especie de entrenamiento como rey de Nápoles. Estaba subordinado, sí, estaba subordinado, era como una especie de em, becario, pero sí, era rey, un rey becario, subordinado a la monarquía de las Españas, pero que luego subió de categoría y le dieron la monarquía de las Españas después de la triste noticia del fallecimiento de Fernando VI. Aquí tendríamos la política económica, el precio del pan, libertad económica de Carlos III y el sistema político parlamentario y el pensamiento de Locke. Y tendríamos el parlamentarismo inglés, que dicen que jamás el parlamento inglés fue cerrado, sino suspendidas sus funciones, incluso en las épocas más difíciles. Y aquí tendríamos respecto de las ideas básicas y cómo sería el esquema de los planteamientos. Luego las actividades que venían a ser pues ideas de un rey ilustrado, Carlos III, el motín de Esquilache, una serie de preguntas, o Cesare Beccaria, ¿será pariente de Roma y Beccaria? Igual sí, igual no, vete a saber. Pero era un ilustrado contrario a la tortura y a la pena de muerte. Y luego pues tenemos crisis del antiguo régimen. Aquí tenemos
como era el tema del tercer estado, la crisis del antiguo régimen, la revolución ideológica, las ideas básicas. Tendríamos a continuación el tema de la Revolución Francesa, que tanto le gustaba a la profesora María José. El tema de leerla, había que leerlo y entenderlo, el desarrollo de la revolución, la revuelta de los privilegiados, aquí estará el enfoque de bueno, pues la revuelta de los privilegiados, el tema de los estados generales, esa noción, ¿no?, del enfoque, que supongo que cambia respecto de lo que dicen Fernando Díaz Villanueva y Alberto Garín en contra de la Revolución Francesa. El año de los grandes acontecimientos, el tema de la inauguración de los estados generales, la Asamblea Nacional, la toma de la Bastilla, la abolición del régimen feudal. Claro, el régimen feudal, pues ahí estaríamos respecto de los asuntos individuales y los colectivos. El tema de la creación de los derechos del hombre y el ciudadano, la Asamblea y el Rey en París, la Constitución de 1791, la Revolución Moderada, la aprobación y aparición de los partidos políticos, los jacobinos y los girondinos, la Convención, revolución se radicaliza, el fracaso de los girondinos, los jacobinos toman el poder, el terror, al final de la revolución, la reacción termidoriana y el general Bonaparte, la proclamación de Bonaparte y la obra de la Revolución Francesa, que sería esto, que es, en teoría serían los objetivos logrados, cambios en la sociedad, cambios en la economía y cambios en el terreno político, donde clases sociales, cambios mencionados, pues ahí estarían, en teoría, con ese Napoleón siendo el heraldo de los cambios revolucionarios para el conjunto de Europa. A pesar de que técnicamente fue la Francia revolucionaria la que le declaró la guerra al resto de Europa y no el resto de Europa el que le declaró la guerra a la Francia revolucionaria, al contrario de lo que se suele decir. El Imperio Napoleónico, en el que viene después, con esta famosa imagen, en donde, ¿quién sale mejor? ¿Napoleón o Josefina? ¿Quién encargó el cuadro? Josefina, Napoleón, el pintor estaba más de un lado de otro. Por supuesto el Papa no queda muy bien, ¿eh? El Papa está ahí sentado, diciendo, a mí me habéis traído aquí, vete a saber por qué, igual porque en el año 800 Carlomagno estaba rezando en la iglesia en Roma y como era Navidad, se le acercó el Papa y le dijo, toma, tengo un regalo, aquí tengo la corona imperial, toma, Carlomagno, qué majo eres. Bueno, pues el tema del ego y todo esto. El Imperio Napoleónico, el tema de la guerra, éxitos militares, Austerlitz, Tilsit, la guerra en España, y en general no importa. La organización del Imperio Napoleónico, el fin del imperio. Aquí tendríamos una imagen que la veremos mejor cuando veamos el libro. Si el libro todavía está, no sé si este estaba, pero bueno, ciertamente en estas fotocopias vemos un poquito de esto. También la restauración y el liberalismo, que sería un espacio central, claro, el siglo XIX da para mucho, en el que hablaríamos respecto del Congreso de Viena, de las ideologías, el ámbito del liberalismo, el nacionalismo. Aquí estaría la madre del cordero respecto de lo del nacionalismo, en el que a ver si lo coge, en donde aquí el nacionalismo era un peligro para la Europa de la Restauración, porque podía disgregar grandes imperios como Austria, Turquía, ¿no? El tema de que el nacionalismo es un sentimiento cultural y político que considera que cada nación o entidad histórica debe constituirse en un estado independiente. Independiente. ¿Eh? Según estos escritores, la nación está formada por grupos humanos con vínculos comunes: lengua, cultura, raza, lazos históricos. Estaría lo que decía el libro de El nacionalismo. ¿Me equivoqué tanto cuando yo lo escribí? Yo creo que no, ¿verdad? Yo creo que interpreté bien lo que venía. Y luego las repercusiones de la Revolución de 1830, consecuencias políticas de la Revolución de 1830, la Revolución de 1848, la Revolución en Francia y las repercusiones. Ahí tendríamos esta vicisitud y luego nos encontraremos con Europa en la segunda mitad del siglo X, con la unificación italiana, con los estados europeos, el segundo imperio en Francia con Napoleón III, la unificación italiana, la situación en la península italiana, surge el reino de Italia,
con la dificultad respecto del juego entre países, con la situación en la sucesión española respecto del telegrama Hohenzollern y la situación en la guerra franco-prusiana y la situación precisamente de Napoleón III teniendo que retirar las tropas de Roma, propiciando la ocupación de Roma y la unificación final de Roma respecto del conjunto de Italia, la unificación de Alemania, los primeros intentos, la guerra contra Austria, que tuvo una finalización en teoría noble, pero claro, habría sido mucho más difícil de haber sido innoble. La guerra con Francia, la Alemania de Bismarck, la era victoriana en Gran Bretaña, potencia mundial, pero con problemas, mantenimiento del parlamentarismo, pero el problema de Irlanda, también el Home Rule, los Fenians, el tema de la búsqueda de aliados, la cuestión de Oriente, con la independencia de Grecia y el avispero de los Balcanes. Oriente sería eso, el tema de los Balcanes y la independencia de Grecia. Luego tenemos aquí otros elementos de diferenciación con, bueno, pues aquí tendríamos diferenciales del sistema económico en donde pues nos encontraremos con esto de qué producir y todo esto. Pero como cambiamos de historia a economía, supongo que sería más interesante dejarlo aquí y continuamos mañana. Así que, sin más, queridos patitos, es que ricasco, agur, pero bat, beti, gelpian.